Un asesino invisible, una serie de crímenes brutales y un misterio que dejó a toda Corea en vilo por décadas. Nadie sabía quién sería la próxima víctima ni cuándo atacaría de nuevo. Solo una cosa era segura: él siempre iba un paso adelante. Cartas enigmáticas, pruebas imposibles y un caso que parecía no tener solución. Pero lo más escalofriante no es lo que hizo, sino cómo logró desaparecer sin dejar rastro. Hoy revelamos la historia del asesino del Zodíaco de Corea. Un crimen que no solo sembró el miedo, sino que cambió la historia para siempre. Nació el 31 de enero de 1963 en Hwaseong, Corea del Sur. Lee Chung-jae tuvo una infancia complicada. La muerte de su hermana por ahogamiento lo marcó psicológicamente, cosa que nunca superó. También había que sumarle que su hermano mayor lo agredió sexualmente cuando era niño, generándole en él un sentimiento confuso sobre su sexualidad. Parece que este fue el origen de la naturaleza de sus asesinatos. Tras graduarse de la escuela secundaria en 1983, Lee se alistó en el ejército de la República de Corea y desempeñó funciones como piloto de tanque. Una vez terminada su época militar, trabajó en varias empresas de construcción y de repuestos eléctricos, e incluso como conductor. Este pasado fue el detonante para que realizara los crímenes que veremos más adelante. Su primer asesinato fue una anciana de 71 años, quien regresaba a su casa después de visitar a su hija. En ese año comenzaron los denominados asesinatos de Hwaseong y el responsable era Lee Chung-jae, que actuaba en la sombra. Aterrorizó durante casi 7 años a la población femenina de esta localidad surcoreana, que temía salir a las calles por miedo a ser violadas y asesinadas. La primera de sus víctimas fue Lee Do-il. Logró atacarla por la espalda, la estranguló y dejó su cadáver al lado de la carretera. Un mes después hizo lo mismo con Park Jung-soo, de 25 años, pero aquí añadió un delito más: la violó. En cada ataque, el monstruo de Hwaseong fue incrementando su sadismo y brutalidad, hasta el punto de incluir en sus crímenes instrumentos que le sirvieran para multiplicar el dolor. Utilizaba cualquier tipo de prenda de vestir de mujer para amordazarlas, maniatarla y estrangular. A menudo utilizaba objetos afilados para insertárselos en los genitales durante la violación. A esta altura, la mutilación se convirtió en una especie de ritual y tenía un modus operandi para no ser descubierto. Vestía ropas oscuras, prendas con capucha o gorras negras, incluso pasamontañas, y todos los ataques se realizaban en lugares apartados y preferiblemente a primera hora de la mañana o a última hora de la noche. Él las acechaba en la sombra para cerciorarse de que la mujer estaba completamente sola. Durante años violó a más de 30 mujeres y mató a otras 10. Esto sembraba ciertas dudas en las autoridades. Durante la monumental investigación se estudiaron a más de 20.000 sospechosos y participaron cerca de 2 millones de policías. Las pruebas recabadas en las escenas de crímenes, muestras de semen, cabellos, colillas de cigarrillo, no señalaban a nadie en concreto. Tampoco ayudaban las limitadas herramientas forenses disponibles de la época. Cabe mencionar que el testimonio de las sobrevivientes aportaban descripciones vagas sobre el violador. Tuvo que llegar la declaración de un conductor de autobús para arrojar el primer boceto de Lee. Ocurrió el 7 de septiembre, poco después de producirse el séptimo asesinato. El chofer detalló a la policía como un joven de 20 años aproximadamente, delgado y una altura aproximada de 1,65 m o 1,70 m, cabello corto, sin párpados dobles y nariz afilada. Entró en su vehículo en el tramo horario en el que se presentó el crimen. Aquella descripción, unida a la realizada por la de las chicas que sobrevivieron, dieron como resultado el primer retrato robot del asesino, pero no impidió que este continuase sembrando el terror en Hwaseong. Hasta tuvo una especie de imitador, Jong Chun-yeo, que a sus 22 años confesó haber violado y asesinado a una niña en Park Kang-hye, en su propia casa. Durante el interrogatorio, el joven explicó vagamente cómo lo hizo. Aunque los indicios eran confusos respecto a su supuesta participación, las autoridades lo llevaron ante la justicia. No es la primera vez en la historia que un individuo confiesa en un falso crimen que no cometió, normalmente para captar la atención de quienes lo rodean y sentirse importante. Algo así pasó con John, que decidió asumir la culpa de algo que no había hecho. Nadie puso en duda su testimonio y fue condenado a 20 años de prisión. Tuvieron que pasar 3 décadas para que el verdadero responsable diese la cara y contase la verdad. Ya era tarde y un inocente había pagado por ella. Un mes después del séptimo asesinato y la inculpación de John como el imitador del monstruo de
Hwa-jong, No vas a creer lo que sucedió a continuación. Lee efectuó un robo con violencia. Tras irrumpir en un domicilio con guantes y un arma, el propietario lo descubrió y tuvieron un enfrentamiento. Por suerte, este consiguió reducir al asaltante y fue detenido. Lee fue condenado a 1 año y 7 meses de prisión tras ese robo, pero apeló hasta en 2 ocasiones. En el recurso aseguraba que en ningún momento entró a la vivienda para robar, sino para escapar de un desconocido que lo perseguía. Tras un segundo juicio, el juez finalmente lo dejó en libertad condicional en abril de 1990. En 1992 contrajo matrimonio y Lee perpetró otros 2 nuevos crímenes, el de una adolescente de 14 años y el de una adulta de 69. El perfil de sus víctimas no guardaba similitudes físicas ni edad. Lo único que las unía era que en el momento de la agresión estaban solas. La última sucedió cuando su mujer lo abandonó. Lee le echó la culpa de todo a su cuñada y decidió vengarse. El 13 de enero de 1994, Lee fue a la casa de su cuñada, de 18 años, tras drogarla, amordazarla y atarla, la violó salvajemente y la estranguló con una media. Para evitar levantar sospechas, escondió el cadáver en el garage, cubriéndola con nieve. Horas después, su suegro comenzó a buscar a su hija, con la ayuda de Lee, quien fue a ayudar en la búsqueda de la chica. Concluyeron que había sido secuestrada. Lo denunciaron ante la policía, pero 2 días después encontraron el cuerpo. Pasó desapercibido porque estaba protegido por la nieve, pero tras derretirse descubrieron a la joven envuelta en una lona azul, con la cabeza metida en una bolsa de plástico y las manos atadas con su propia ropa interior. Los investigadores interrogaron a todos los familiares, incluido a Lee, que inconscientemente se incriminó al preguntarle a la policía cuántos años se cumplen en prisión por violación y asesinato. Esta pregunta llamó muchísimo la atención de los oficiales, que en ningún momento filtraron que la joven había sido abusada sexualmente y asesinada. Esto sucedió horas antes de su hallazgo, así que cuando localizaron el cadáver y ante la evidencia incriminatoria del testimonio de Lee, fue detenido e interrogado nuevamente, pero negó rotundamente ser el autor del crimen y acusó a los agentes de buscar a un culpable rápido. A pesar de negarse, fue llevado ante el tribunal y condenado a muerte en mayo de 1994. 1 año después, la Suprema Corte de Corea del Sur revisó su caso y la pena se le redujo a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Esto marcó el fin de los asesinatos de Hwa-jong y a la imposibilidad de resolverse hasta pasado 33 años. Esto marcó tanto a la sociedad que sirvió como inspiración para series de televisión, obras de teatro e incluso películas. La más conocida, Memory of Murder, Crónicas de un asesino en serie, que saltó a la gran pantalla en 2003. A pesar de que los crímenes de Hwa-jong terminaron, no así las investigaciones al respecto. La policía continuó recabando pruebas y en septiembre de 2019 hicieron un importante descubrimiento. El ADN encontrado en la ropa interior de una de las víctimas coincidía con el perfil genético de Lee. Acababan de encontrar al zodiaco coreano. No fue la única evidencia aportada por los investigadores. Después llegaron 4 muestras de ADN que se vincularon con el condenado y que lo identificaron como el autor de todos esos crímenes. Lee, que se encontraba cumpliendo la condena en la prisión de Busan, negó su participación en esos asesinatos seriales, pero una semana después confesó que él era quien buscaban. Aportó datos y localizaciones precisas sobre cada uno de ellos. Lee confesó haber matado a 15 mujeres. 10 víctimas fueron localizadas e identificadas y admitió haber violado a más de 30 mujeres entre los años de 1986 y 1992, aunque según las autoridades pudieron haber sido más, dado que no presentaron denuncia alguna. En 2019 la policía anunció que había llegado a la conclusión provisional de que Lee era el responsable de los 10 asesinatos en serie. Pero surgió un nuevo problema. Los crímenes habían prescrito y no podían enjuiciar. Así es como a fines del verano del 2020, el cuerpo policial surcoreano tuvo que cerrar uno de los casos más perturbadores de su historia y tuvo que cargar con la impotencia de no poder subir al estrado a su asesino en serie más terrorífico. Mientras tanto, podría optar por la libertad condicional en pocos años. Para la ley, solo mató a su cuñado. Este caso es muy parecido al del monstruo de Milwaukee, un asesino en serie que llevó el terror a un nivel que desafía la lógica humana. Anda a verlo haciendo clic en la siguiente imagen.